o mármol blanco del lobby reflejaba la luz de las lámparas de cristal como si fueran pequeños soles suspendidos en el aire. El aroma delicado a jazmín flotaba en cada rincón, ajeno al bullicio que rugía más allá de las puertas de vidrio sobre Paseo de la Reforma. Hombres de traje y mujeres con vestidos de diseñador cruzaban el espacio con prisa, arrastrando maletas de lujo. Pero, en medio de aquella coreografía de riqueza, una figura detenida captaba todas las miradas. Un hombre alto, de porte regio, túnica blanca impecable y mirada penetrante. Sheikh Khalid al-Mansur, magnate petrolero y filántropo de renombre, observaba algo, o a alguien, con un interés poco habitual en él. No era un cliente ni un inversionista. Era la mujer que, arrodillada con un trapo y un cubo, limpiaba silenciosamente el mármol junto a una columna. En ese instante, un murmullo grave, en un árabe profundo y musical, rompió el murmullo del lugar. «¿Tajiduni?» El sonido resonó como un eco inesperado. Todos en el lobby giraron la cabeza, sorprendidos por la dirección de la pregunta. No hacia un socio, no hacia un intérprete, sino hacia la limpiadora. La expectativa se impregnó en el aire. Nadie imaginó que aquella mujer respondería sin titubeos. Y, sin embargo, con voz firme y limpia replicó: «Nam, Afhamuka». El silencio se volvió más pesado. 2 palabras en árabe bastaron para quebrar la barrera invisible que separaba sus mundos. Una historia estaba a punto de comenzar, y tú no querrás perder ni un segundo de lo que vendrá a continuación. Suscríbete ahora y comenta desde qué ciudad nos estás viendo, porque lo que está por suceder cambiará la forma en que ves a las personas para siempre. Sheikh Khalid al-Mansur había nacido en una familia que controlaba vastas extensiones de petróleo en Medio Oriente. Desde joven, el lujo y la opulencia no eran aspiraciones, sino el aire que respiraba. Mansiones con columnas de mármol, viajes en jets privados, banquetes bajo cúpulas doradas. A sus 47 años, su nombre aparecía en las listas de los hombres más influyentes del mundo árabe, no solo por su fortuna, sino por sus generosas donaciones a hospitales y proyectos educativos. Sin embargo, tras la sonrisa calculada para la prensa y la impecable postura diplomática, se ocultaba un hombre cansado. Desde la muerte de su hija, la vida se había vuelto una sucesión de compromisos y negocios sin alma. Aquel dolor lo había convertido en un hombre hermético. Su confianza en los demás se había erosionado hasta casi desaparecer. Demasiadas veces había visto cómo las personas se acercaban a él no por quién era, sino por lo que podía darles. Amistades que se esfumaban cuando no había un beneficio tangible, palabras dulces que se transformaban en demandas disimuladas. El jeque había aprendido a interpretar las miradas, a identificar el brillo del interés antes de que siquiera se pronunciaran las frases de cortesía, y por eso rara vez bajaba la guardia. En la Ciudad de México se hospedaba en una suite presidencial del hotel más prestigioso de Paseo de la Reforma. Sus días allí estaban destinados a reuniones estratégicas con empresarios y funcionarios, revisando contratos millonarios. La ciudad, con su ritmo caótico, lo fascinaba y agotaba al mismo tiempo. Pero ese mediodía, mientras descendía al lobby, no estaba pensando en negocios. Había algo en su pecho, una sensación tenue pero persistente que no reconocía desde hacía años. Algo que, sin saberlo, estaba a punto de despertarse por completo. María Fernanda Marifer Gómez se movía con la discreción de quien conoce el valor de no interrumpir el mundo de los otros. Sus zapatos desgastados apenas emitían un sonido sobre el mármol, y el uniforme gris, con su delantal blanco ya amarillento por el tiempo, la hacía invisible para la mayoría de los huéspedes. Su cabello negro estaba recogido en un moño apresurado, dejando escapar algunos mechones que caían sobre su frente sudorosa. En su bolsillo, un pequeño rosario, gastado por los años, era su compañía constante. Ella limpiaba el rincón junto a una columna, pensando en la lista de compras de la semana y en la fiebre que su hijo había tenido la noche anterior. Cuando levantó la vista, sus ojos se encontraron con los del jeque. Fue un instante breve pero intenso. Él la observaba con curiosidad, como si buscara algo en su rostro. Entonces, de sus labios
brotó una frase en árabe que, para cualquiera allí, sonaría incomprensible. ¿Tajiduni? La pregunta resonó, no solo en el aire, sino en ella misma. Recordó inmediatamente las tardes en Puebla, trabajando para aquella familia libanesa que le enseñó a pronunciar cada palabra como si fuera música. No dudó. Naam afamuka, respondió con serenidad. Un murmullo recorrió el lobby. Los huéspedes, empleados y hasta los guardaespaldas del jeque intercambiaron miradas sorprendidas. No era común que alguien, y menos una limpiadora, respondiera con fluidez a un magnate árabe. Pero Marifer no lo hacía por impresionar. Lo hacía porque esa lengua era parte de una etapa de su vida que había atesorado con gratitud. Para el jeque, aquella respuesta no fue un simple acto lingüístico, fue una grieta en la coraza que llevaba años construyendo. Y en ese preciso momento, algo en él decidió no dejar que esa grieta se cerrara. Khalid dio un paso hacia ella, ignorando por completo las miradas curiosas que lo seguían. Su intérprete intentó intervenir, pero el jeque levantó una mano, deteniéndolo. Quería escuchar de sus propios labios la historia detrás de aquella respuesta. Preguntó en un árabe pausado cómo había aprendido el idioma. Marifer, con las manos aún húmedas del trapo, le contó que había trabajado como cuidadora de una anciana libanesa en Puebla, quien, con paciencia y afecto, le enseñó no solo el idioma, sino también costumbres, recetas y canciones. Sus ojos brillaban al recordarlo, y esa autenticidad golpeó algo profundo en el corazón del jeque. El lobby se había convertido en un escenario silencioso. Camareros detenían su paso, huéspedes fingían revisar sus teléfonos, pero en realidad escuchaban. Algunos sonreían con incredulidad, otros fruncían el ceño, incapaces de comprender por qué un hombre de tal poder dedicaba tiempo a una empleada de limpieza. Khalid, sin embargo, no veía a una limpiadora. Veía a una mujer que, a pesar de sus circunstancias, había absorbido una cultura ajena con respeto y cariño, sin esperar nada a cambio. Con un gesto inesperado, el jeque la invitó a tomar un café en el restaurante del hotel. Marifer dudó. Sentía el peso de las miradas, el temor a ser malinterpretada, y la vocecita interna que le recordaba que personas como él y personas como ella vivían en mundos que rara vez se cruzaban. Pero la curiosidad, mezclada con un respeto genuino, la impulsó a aceptar. Caminó a su lado, consciente de que cada paso estaba desatando murmullos a sus espaldas. En la mesa junto a un ventanal, él le hizo preguntas sobre su vida, su hijo, su trabajo, su barrio. En Iztapalapa, Marifer hablaba con sencillez, sin adornar sus respuestas, sin exagerar sus problemas. Esa honestidad desconcertaba a Khalid. No pedía nada, no insinuaba favores, no buscaba impresionar. Solo contaba su historia, como quien comparte un pedazo de su alma sin esperar recompensa. Cuando la conversación terminó, Khalid se sorprendió a sí mismo prometiéndole que volverían a hablar. Ella sonrió, agradecida, y regresó a su rutina. Pero para él, algo había cambiado irrevocablemente. No sabía exactamente qué buscaba en esa mujer, pero intuía que, de algún modo, podía devolverle algo que había perdido hacía mucho tiempo: la fe en la bondad sin condiciones. En los días siguientes, el encuentro en el lobby se convirtió en tema de conversación entre el personal del hotel. Algunos empleados, con un tono de burla disfrazado de curiosidad, preguntaban a Marifer si ya había conseguido un patrocinador. Otros, más maliciosos, insinuaban que estaba usando su simpatía para ganar favores. Ella, con la dignidad que la caracterizaba, respondía con sonrisas cortas y se concentraba en su trabajo. Pero en su interior, la incomodidad crecía. No quería que nadie pensara que buscaba algo del jeque. Su orgullo era tan firme como sus valores. Khalid, por su parte, enfrentaba otro tipo de resistencia. Sus asistentes lo presionaban para que no perdiera tiempo en distracciones y se enfocara en las negociaciones millonarias que lo habían traído a México. Incluso uno de sus socios insinuó que relacionarse con personal de limpieza podía afectar su imagen pública. El jeque, acostumbrado a ignorar críticas, descubría que esta vez las opiniones externas le irritaban más de lo habitual. No podía explicar por qué, pero sentía la necesidad de seguir conociendo a Marifer.
En un gesto que desafiaba las normas no escritas del entorno, Khalid comenzó a pasar por el lobby a las mismas horas en que sabía que ella estaría trabajando. A veces intercambiaban unas pocas palabras, otras, él simplemente la saludaba en árabe, provocando sonrisas discretas. Poco a poco la distancia social que los separaba empezó a reducirse, aunque invisible para la mayoría. A pesar de esta cercanía, había barreras invisibles que los frenaban. Marifer temía que aceptar cualquier gesto generoso del jeque pudiera ser interpretado como oportunismo. Khalid, por su lado, luchaba contra el miedo a confiar demasiado y ser herido otra vez, como cuando la pérdida de su hija lo dejó expuesto y vulnerable. Cada conversación, por más breve que fuera, se sentía como un paso calculado sobre un terreno frágil. Y entonces, una tarde, algo sucedió que rompería ese equilibrio delicado. Pero antes de contártelo, piensa en esto. Hay momentos en la vida que no avisan, que llegan sin permiso y lo cambian todo. Si esta historia ya te tocó el corazón, deja tu like, suscríbete y comenta qué harías tú en el lugar de Marifer. Ahora seguimos. La llamada llegó a las 8 de la noche, cuando Khalid estaba en una cena con inversionistas. Su teléfono vibró insistentemente. Al contestar, escuchó la voz temblorosa de una compañera de trabajo de Marifer. Le explicó que su hijo había sido internado de urgencia en un hospital público por una complicación respiratoria. Khalid sintió un nudo en el estómago. Sin pensarlo 2 veces, se disculpó con sus socios y salió del restaurante, dejando atrás la comodidad de la velada. En menos de una hora, llegó al hospital acompañado de un traductor y un pequeño equipo médico privado que había movilizado desde el mismo hotel. El ambiente allí era un contraste brutal con el lujo al que estaba acostumbrado. Pasillos estrechos, olor a desinfectante y madres exhaustas en sillas de plástico. Encontró a Marifer, sentada en el suelo, con el rostro entre las manos tratando de contener las lágrimas. Al verlo se levantó de inmediato, confundida y agradecida a la vez. Khalid le aseguró que el equipo médico se encargaría de todo y que no debía preocuparse por los gastos. Marifer quiso negarse, movida por el temor de parecer dependiente, pero la urgencia y el amor por su hijo pesaron más. Aceptó, aunque con el corazón palpitando de nervios. Los doctores privados entraron a la sala mientras ellos esperaban en un pasillo silencioso, interrumpido solo por los pasos apresurados del personal de guardia. En ese momento, Khalid habló. Con voz baja, le confesó que su hija había muerto por no llegar a tiempo a un hospital, que esa herida seguía abierta y que no estaba dispuesto a permitir que otra madre viviera la misma pesadilla. Marifer lo escuchó con atención y por primera vez vio en sus ojos no al magnate seguro y distante, sino a un hombre roto que cargaba con una pérdida irreparable. Esa noche no hubo barreras, ni títulos, ni diferencias sociales. Solo 2 personas unidas por un mismo miedo: perder a alguien que aman. En ese pasillo de hospital se formó un lazo invisible, tan fuerte que ni el tiempo ni la distancia podrían deshacer. La mañana siguiente, el médico a cargo les dio la buena noticia. El niño respondía bien al tratamiento y su condición era estable. Marifer soltó un suspiro que parecía contener días de tensión acumulada. Khalid sonrió, pero en su interior se movía algo más que alivio. La conexión que había sentido en ese pasillo no se disipaba. Al contrario, crecía con una fuerza inesperada. Fue entonces cuando, mientras conversaban, una revelación salió a la luz de manera casual. Marifer, agradecida, le contó cómo había aprendido no solo el idioma árabe, sino también costumbres y canciones que había enseñado a su hijo desde pequeño. Mencionó, casi como un detalle menor, que el niño sabía una vieja canción de cuna que la esposa libanesa solía cantarle. Khalid, intrigado, le pidió que la tarareara. Cuando las notas salieron de los labios de Marifer, él se quedó inmóvil. Reconocía esa melodía. Era la misma que su propia madre le había cantado en su infancia y que su hija solía tararear antes de dormir. Ese instante lo golpeó con la fuerza de un recuerdo vivo. Sintió que las paredes del hospital desaparecían, reemplazadas por imágenes de noches tranquilas en su hogar, sosteniendo a su hija entre sus brazos. Su voz se quebró al decirle que aquella canción
pertenecía a su familia desde generaciones. El hecho de que Marifer, a miles de kilómetros de distancia y sin ningún vínculo aparente, la conociera, le parecía imposible. O tal vez un mensaje del destino. Ella quedó sorprendida. Explicó que la anciana libanesa para la que trabajó le había dicho que esa canción era muy antigua, de una familia del desierto. Ninguna de las dos sabía su origen exacto. Khalid, con el corazón acelerado, comenzó a sospechar que quizá había un lazo más profundo, una coincidencia demasiado precisa para ser casualidad. Mientras caminaban hacia la salida del hospital, la certeza crecía en él. Aquella mujer había llegado a su vida por una razón. Y si esta historia ya te ha sorprendido, imagina lo que viene. Dale like, suscríbete y cuéntanos si crees que las coincidencias existen o si todo es obra del destino. 3 días después, el niño recibió el alta médica. El sol caía sobre la Ciudad de México con un calor suave y en el estacionamiento del hospital, Khalid esperaba con un vehículo para llevarlos a casa. Marifer, aún procesando todo lo que había ocurrido, dudaba de cómo agradecerle sin que pareciera insuficiente. Él, por su parte, estaba decidido a dar un paso más allá. No quería que su ayuda fuera un evento aislado, sino el inicio de un cambio real en la vida de esa familia. En el trayecto hacia Iztapalapa, Khalid observaba las calles desde la ventana, los vendedores ambulantes, los puestos de comida, las paredes pintadas con murales llenos de color. Todo le resultaba fascinante, pero también revelador. Comprendía que la vida de Marifer se tejía día a día entre dificultades que él jamás había experimentado. Esa diferencia, lejos de alejarlo, lo impulsaba a involucrarse más. Al llegar a la modesta vivienda, Marifer le ofreció pasar, aunque visiblemente apenada por la sencillez del lugar. Khalid aceptó sin dudar. Sentado en una silla de madera, escuchó cómo el niño, aún débil, tarareaba la misma canción de cuna que había despertado en él recuerdos tan poderosos. En ese instante, algo dentro del jeque se quebró y al mismo tiempo se reconstruyó. No era solo compasión lo que sentía, era un compromiso silencioso con esa madre y su hijo. Mirándola a los ojos, Khalid le propuso un trabajo en una fundación cultural que él patrocinaba en la ciudad, coordinando programas para enseñar árabe a mujeres trabajadoras. Marifer quedó sin palabras. La oferta no era una dádiva disfrazada, implicaba un salario digno, capacitación y estabilidad para su familia. Aceptar significaba cambiar su vida, pero también aceptar la mano extendida de alguien que, hasta hace poco, era un desconocido. Ella respiró hondo. Sus manos temblaban, no por miedo, sino por la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Finalmente, asintió con lágrimas contenidas. En ese momento, Khalid entendió que no solo estaba ayudando a una mujer, estaba ayudando a sanar una parte de sí mismo que creía perdida para siempre. Semanas después, la presencia de Marifer en la fundación comenzó a transformar el ambiente. Su forma cálida de enseñar, mezclando historias, músicas y palabras árabes, conquistó a las mujeres que participaban en el programa. Muchas de ellas, como ella, venían de barrios populares y encontraban allí no solo aprendizaje, sino también un espacio de apoyo y autoestima. Khalid la observaba de lejos, orgulloso de haber confiado en su instinto e ignorado los prejuicios que intentaron disuadirlo. El niño, recuperado y lleno de energía, se convirtió en la pequeña mascota del centro cultural. Corría entre las salas, saludando a las alumnas en árabe y español, provocando sonrisas por donde pasaba. Para Marifer, verlo sano y feliz era la prueba viva de que las decisiones tomadas en aquel hospital habían cambiado el destino de ambos. Ya no sentía vergüenza de aceptar ayuda. Entendía que algunas manos se tienden no para cobrar, sino para construir juntos. Khalid, por su parte, recuperaba algo que creía imposible: la fe en la bondad humana. La relación con Marifer y su hijo le recordaba que no todas las conexiones tienen precio, que algunas nacen de gestos simples y verdaderos. Él, que había cruzado océanos en busca de negocios, había encontrado en un rincón del lobby de un hotel la lección más valiosa de su vida. 3 años después, Marifer dirigía su propia academia de idiomas en Iztapalapa,
fruto del apoyo inicial de la fundación y de su dedicación incansable. Su hijo, ahora con 9 años, hablaba árabe y español con la misma fluidez y ayudaba a su madre en las presentaciones culturales que organizaban para la comunidad. En la inauguración de un nuevo centro educativo financiado por la fundación, Khalid estaba presente, sentado en la primera fila, observando con un orgullo silencioso. Entre discursos y aplausos, sus miradas se encontraron cargadas de la memoria de aquel día en el lobby del hotel. Un día que, sin que ninguno de los dos lo imaginara, había cambiado para siempre el rumbo de sus vidas. Si esta historia tocó tu corazón, deja un corazón en los comentarios. ¿Alguna vez conociste a alguien que te cambió la vida en un instante? ¿Crees que las coincidencias son simples casualidades o mensajes del destino? Dale like si crees que la bondad puede cruzar cualquier frontera. Suscríbete para más historias que devuelven la fe en la humanidad. Comenta. A veces, una sola conversación puede cambiarlo todo.